En este video hablaremos acerca del peso atómico y el peso molecular. El peso atómico lo encontramos en la tabla periódica. Entre tantos números que presenta un elemento, uno de ellos me indica la masa o el peso atómico. Ese valor es el promedio de las masas atómicas de todos los isótopos que tenga el elemento y teniendo en cuenta la abundancia. Se lo calcula aplicando esta fórmula. Todos los isótopos no van a tener la misma abundancia. Hay unos que son más abundantes que otros. Entonces aquí tenemos la abundancia para el isótopo 1 multiplicado por la masa atómica de ese mismo isótopo sobre 100 más la abundancia de un segundo isótopo multiplicada por la masa atómica de ese segundo isótopo sobre 100. Y si hubiera otro isótopo, pues simplemente aquí se aumentaría la fórmula, ¿no? Sería la abundancia del isótopo 3 por la masa del isótopo 3 sobre 100 y así sucesivamente. Veamos esto en un ejemplo. El cloro presenta dos isótopos. El cloro 35 con una masa de 34.96 unidades de masa atómica y una abundancia del 75.5%. Y el cloro 37 con una masa de 36.96 unidades de masa atómica y una abundancia de 24.5%. Reemplazando en la fórmula. Aquí lo que deben tener en cuenta es que la abundancia y la masa correspondan al mismo isótopo, es decir, aquí mire está la abundancia del isótopo 1, 75.5. Por lo tanto, esto debe estar multiplicado por la masa también del isótopo 1, o sea, del primer isótopo, 34.96 UMAS, sobre 100. Multiplicamos estos dos valores, lo dividimos entre 100 y aquí obtenemos un valor. Más, dice, la abundancia del segundo isótopo, 24,5% por la masa de ese mismo segundo isótopo, 36.96%. Multiplicamos, dividimos entre 100 y aquí tenemos otro valor. Al sumar el primer valor con el segundo, vamos a obtener un valor de 35.45 unidades de masa atómica, que es efectivamente el peso atómico del cloro. Si ustedes pueden buscar en su tabla periódica, comprobarán que efectivamente el cloro tiene una masa de 35.45 unidades de masa atómica. UMAS o unidades de masa atómica son las unidades del peso atómico y también del peso molecular, aunque hay unas que son más utilizadas que las miraremos en un momento. El peso molecular. El peso molecular es el peso de una molécula, dada por la suma de los pesos atómicos de todos los elementos que tiene la molécula. Veamos un ejemplo. Calcular el peso molecular de los siguientes compuestos. H2SO4, que es el ácido sulfúrico, y AlClO3, que es el hipoclorito de aluminio. Veamos con el primer ejercicio. Primero, identificamos los elementos de los que está hecho el compuesto. Nuestro primer compuesto está hecho de hidrógeno, azufre y oxígeno. Luego identificamos cuántos átomos hay de cada elemento. Entonces miren, aquí hay 2 de hidrógeno, entonces aquí este 2. Como no tiene ningún número me indica que de azufre hay 1. Y en el caso del oxígeno hay 4. Luego buscamos en la tabla periódica el peso atómico de cada uno de los elementos. Busquen su tabla periódica, el hidrógeno pesa 1, el azufre pesa 32 y el oxígeno pesa 16. Hacemos las multiplicaciones, 2 por 1, 2, 1 por 32, 32, 4 por 16, 64 y sumamos los resultados para un total de 98 unidades de masa atómica o gramos mol. Estas también son las unidades de las que le había hablado anteriormente. Veamos con el hipoclorito de aluminio. El compuesto está hecho de 3 elementos, aluminio, cloro y oxígeno. El aluminio, ¿cuántos átomos tiene? Aquí no tiene ningún número, o sea que es 1. Para el cloro, mire que son 3, porque este 3 le pertenece a todo lo que está dentro del paréntesis, o sea, son 3 por 1 que tiene el cloro, son 3 cloros. Veamos el oxígeno, también le pertenece este número que está acá fuera del paréntesis, o sea que son 3 oxígenos. El peso atómico del aluminio es 27, el del cloro 35 y del oxígeno 16. Al multiplicar 1 por 27, 27, 3 por 35, 105, 3 por 16, 48. Sumando todos los resultados obtenemos 180 unidades de masa atómica o gramos mol.
De aquí lo importante o en lo que más se tienden a equivocar son las aproximaciones. Es decir, si usted busca en la tabla periódica el peso atómico del oxígeno, el oxígeno pesa 15.9999, pero usted no va a escribir o no vamos a trabajar con decimales, sino con números enteros. Entonces tiene que aproximarlo. Como es 15.9, entonces se aproxima ya a 16. Miren, no escribí 15.99, sino 16. Lo mismo sucede con el aluminio, por ejemplo. Sí, tiene un peso de 26.94. Entonces lo aproximo. Pues todo lo que sea 0.7 hacia arriba se aproxima al siguiente número. Y cuando sea menor, pues simplemente se lo deja. Por ejemplo, en el cloro 35.4, pues simplemente lo dejo como 35. Vamos a hacer todos los cálculos con números enteros únicamente. Y aquí al sumar me da 180. Ahora con respecto a las unidades de gramos mol, para eso tenemos que conocer el concepto de lo que es mol. Mol es la cantidad de sustancia que contiene 6.023 por 10 a la 23, ya sean átomos, iones o moléculas. Así como en el mundo macroscópico manejamos unidades que nos facilitan la vida, también en el mundo microscópico. Me explico mejor. Si a usted lo mandan a comprar una docena de huevos, si le dice usted al tendero, véndame una docena de huevos, pues el tendero sabrá que tiene que entregarle 12, porque una docena significan 12, así como una decena significan 10. Aquí en química, pues no vamos a hablar de 12 átomos o de 10 átomos, porque estamos hablando de partículas muy pequeñas. Hablamos de moles, ¿sí? Entonces yo digo una mol de sustancia, una mol de átomos. Y cuando yo hable de mol, siempre me voy a referir a este numerito. 6.023 por 10 a la 23. Mire que es una cantidad muy grande. Significaría que a este número le aumente 23 ceros hacia la derecha. Sí, es una cantidad muy grande. Ahora aquí, gramos mol y gramos mol. Miren las unidades. Entonces, ¿qué significa esto? Que una mol de este compuesto, del H2SO4, tiene una masa de 98 gramos. Eso significa gramos mol. Una mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramos. Y acá, una mol de hipoclorito de aluminio pesa 180 gramos. Pero me dirá, ¿y por qué entonces dijo este valor? Sí, habrá una mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramos, pero en una mol hay 6,023 por 10 a la 23 átomos. Y una mol de hipoclorito de aluminio pesa 180, pero en esa cantidad, en esa mol, hay 6,023 por 10 a la 23 átomos. Les pongo un ejemplo macroscópico para que lo entiendan. Si tomo el ejemplo que le había dicho antes, una docena de huevos, lo comparo con una docena de naranjas. Sabemos que de los dos productos hay 12 huevos y hay 12 naranjas, ¿sí? Porque hay docena. Pero si pesamos, no va a pesar lo mismo una docena de huevos que una docena de naranjas. Es lo mismo acá, o sea, hay una mol de ácido sulfúrico y una mol de hipoclorito de aluminio. Hay 6,023 por 10 a la 23 átomos. Pero el hipoclorito de aluminio pesa 180 gramos, mientras que el ácido sulfúrico pesa 98 gramos. Espero que haya quedado claro. Cualquier inquietud, por favor, me escribe.